Romanos, cuerpo principal, pruebas, 1:18 al 11:36. Tercera prueba, el triunfo del Evangelio en la misión a Israel, 9:1 al 11:36. Los capítulos 9 al 11 de la carta a los romanos deben interpretarse como una unidad dentro de la carta. En estos capítulos el apóstol discute la relación del pueblo de Israel con el plan histórico de la salvación del pueblo de Dios. La sección está enmarcada entre una introducción en 9 del 1 al 5 y una conclusión de aclamación y alabanza a Dios en 11 del 33 al 36. Ambas concluyen con la palabra amén en el 9:5 y 11:36. El tema de los 3 capítulos es la fidelidad de Dios a sus promesas, hechas a los antepasados de Israel. Este tema se introduce en forma de negación en 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado. Por otro lado, Pablo afirma que Dios ha cumplido sus promesas hechas a Abraham, pero que ese cumplimiento se realiza en la comunidad de quienes creen en Cristo, sean judíos o gentiles. Muchas interpretaciones tradicionales enfatizan demasiado un carácter individualista de la salvación y no le prestan atención adecuada al contenido, forma y mensaje comunitario del texto. Debemos evitar imponer una interpretación que desconecte el pasaje del resto de la carta. Esta sección de la carta puede dividirse en las siguientes partes. 1. Introducción, 9 del 1 al 5. 2. ¿Quiénes son israelitas? 9 del 6 al 13. 3. Dios es justo en su elección. 9 del 14 al 29. 4. La promesa de Dios incluye tanto a Israel como a los gentiles. 9 del 19 al 29. 5. La fe de los gentiles y la incredulidad de Israel. 9, 30 al 10, 21. 6. El remanente de Israel. 11 del 1 al 10. 7. La incredulidad de Israel. 11 del 11 al 24. 8. Misterio. La plenitud de los gentiles y el futuro de Israel. 11 del 25 al 32. 9. Conclusión. Aclamación de alabanza a Dios. 11 del 33 al 36. Es importante recordar que aunque esta sección puede tomarse como una unidad dentro de la carta, su tema es consistente y parte integral de la carta a los romanos. Muchos de los temas abordados en esta sección ya han sido introducidos o mencionados de pasada en secciones anteriores de la carta. De hecho, en 2 del 1 al 29, Pablo había introducido el tema de que también los israelitas son inexcusables por su pecado. En 3 del 1 al 8 ya se habían presentado algunos de los conceptos que encontramos en 9 del 1 al 5. El tema de la carta expresado en 1 del 16 al 17 sobre la salvación del judío primero y también de los gentiles tiene su culminación en estos capítulos 9 al 11. Otro aspecto sobresaliente en esta sección es la forma en que Pablo cita e interpreta algunas porciones de las Escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol ya ha hecho referencias y citas a las Escrituras en secciones anteriores de la carta. 1:16 cita a Habacuc 2:4. 2:24 cita a Isaías 22:5. En 3:4 cita a Salmo 51:4 y muchos otros ejemplos. Sin embargo, las citas y su uso en esta sección se tejen como parte esencial del argumento. Algunos exégetas dicen que las citas del Antiguo Testamento son alrededor del 30% del total de estos capítulos. La mayoría de ellas proviene del libro del profeta Isaías. La mayor parte de las citas están marcadas generalmente por frases que llaman la atención a la cita. Fórmulas de citación. La interpretación paulina del Antiguo Testamento sigue muy de cerca las estrategias interpretativas judías de la época. Introducción.
9 del 1 al 5. Pablo introduce el tema de la función de Israel en la historia de la salvación y su relación con la comunidad de los gentiles que han creído en Cristo. En esta ocasión el autor se expresa de forma muy personal, haciendo transparentes sus sentimientos, aunque todavía no hace explícitas sus razones. En términos retóricos, el apóstol apela a sus emociones y a las de los destinatarios con miras a asegurar su simpatía en este tema tan delicado. En los primeros 3 versículos, 9 del 1 al 3, el apóstol se expresa por medio de una serie de 5 pares de expresiones que describen su profunda preocupación por los de su propia raza. 3. Dios habla hoy. Los 5 pares son 1. Verdad digo y no miento. 2. Mi conciencia y en el Espíritu Santo. 3. Gran tristeza y continuo dolor. 4. Ser anatema y separado de Cristo. Y 5. Mis hermanos y parientes según la carne. En los últimos 2 versículos, 9, del 4 al 5, incluye una lista de privilegios históricos de Israel. Cada una de las parejas de frases sirve para hacer resaltar algún aspecto del argumento paulino en esta sección. La primera recalca la veracidad de su declaración. Véase también 2 Corintios 11:31 y Gálatas 1:20. La segunda parafrasea lo dicho en 2:15 y 8:16. La tercera expresa la intensa emoción del apóstol. Las palabras tristeza y dolor se utilizan en Isaías 35:10 y 51:11 para contrastar el futuro de Sión con la experiencia dolorosa del exilio. La cuarta pareja de frases expresa el nivel al cual el apóstol está dispuesto a llegar con el fin de lograr que algunos de sus compatriotas abracen la fe en Cristo. Pablo está dispuesto a ser maldito, anatema, y lo que es peor, a estar separado de su raza por Cristo. Una situación en cierta manera análoga puede verse en Éxodo 32:32. Tanto por razones de gramática griega como por lo dicho por el mismo Pablo en 8:35 al 39, para el apóstol ese deseo representa una imposibilidad. La última pareja de la lista, mis hermanos, parientes según la carne, reafirma la identidad étnica de Pablo como miembro de la comunidad de Israel, hablando en términos biológicos. Ya el apóstol había hablado de sus credenciales como israelita en Filipenses 3:4b al 6 y 2 Corintios 11:22. Esta es la única vez que Pablo utiliza el sustantivo hermano para referirse a parentesco o relación sanguínea, pues en todas las otras ocasiones se refiere a los miembros de la comunidad cristiana. Pablo identifica a los hermanos y parientes según la carne como israelitas, seguido de frases introducidas por el pronombre relativo de los cuales, que se refiere a 6 privilegios históricos del pueblo de Israel. Es notable que la mayoría de estos privilegios de Israel son cualidades que en la carta se atribuyen a los creyentes en Cristo. Parte del argumento en el capítulo 11 demuestra que los cristianos en Roma y la Iglesia en general participan de las bendiciones y privilegios que un tiempo fueron exclusivos del pueblo de Israel. El apóstol utiliza la palabra israelita solamente en Romanos 9:4 y 11:1 y en 2 Corintios 11:22. 11 de las 16 veces que utiliza el nombre propio Israel en la literatura paulina se encuentran en los capítulos 9 al 11 de Romanos. Este es el nombre dado a Jacob por el ángel. El nombre Israel es la forma preferida en que ese pueblo se identifica a sí mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura judía. En otros lugares de la carta, 9 de las 11 referencias en Romanos, el nombre más común es judíos. Así, con el uso de este nombre, Pablo evoca la idea de su identidad como pueblo especial de Dios. Ver todas las citas bíblicas en el libro.
La lista de los privilegios de Israel incluye la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y los patriarcas de los cuales Cristo es un descendiente sanguíneo. Aunque la palabra adopción no aparece en el Antiguo Testamento o en la literatura judía de la época, el concepto de Israel como hijo de Dios sí está presente tanto en el Antiguo Testamento como en otra literatura judía. Además, el apóstol utiliza la misma palabra para referirse a la relación de los creyentes con Dios. Ver todas las citas en el libro. El tema de la gloria está íntimamente relacionado con Israel en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías le otorga un lugar especial al tema de la gloria y del futuro de Israel. En la carta, el tema de la gloria está también relacionado con los creyentes en Cristo. Lo que se dice sobre los pactos con toda probabilidad se refiere a los pactos establecidos con Abraham en el Sinaí, con David y con Nehemías, y al nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías, entre otros. El pacto con Abraham fue renovado con Isaac y Jacob. Sin embargo, cuando Pablo se refiere al pacto con Abraham en Gálatas 3, sostiene que su cumplimiento se realiza en la comunidad de creyentes en Cristo. Los creyentes son ministros de un nuevo pacto. Ver todas las citas bíblicas en el libro. La palabra traducida como promulgación de la ley ocurre solamente aquí en toda la literatura bíblica. La tradición judía atesoraba la ley como el regalo más valioso que Dios le había dado a su pueblo y una de las marcas distintivas de Israel. Como en el capítulo 7 de la carta, esta alusión a la promulgación de la ley expresa una evaluación positiva de la ley de Moisés. El culto está íntimamente relacionado con la ley y con toda probabilidad Pablo se refiere aquí al sistema de culto y los sacrificios en el templo de Jerusalén. Por otro lado, los cristianos adoran a Dios. La palabra final de este versículo es promesas. Veas el comentario de 4 del 13 al 25. Estas promesas se cumplen en la comunidad de creyentes. Lo más probable es que lo que se dice sobre los patriarcas se refiera a los antepasados tales como Abraham, Isaac y Jacob. También en 4.1 Pablo se refiere a Abraham como nuestro padre, es decir, de los cristianos. Ver citas bíblicas en el libro. Con esta lista de privilegios de Israel y su aplicación a la Iglesia, Pablo afirma que los creyentes son partícipes de los privilegios del pueblo de Dios. Estos privilegios no son propiedad exclusiva de una raza o clase particular, sino que todo creyente en Cristo participa de los mismos. Como veremos en el capítulo 11, la participación de los gentiles en la comunidad de Israel como iglesia, además de ser un privilegio de la gracia, es una invitación a la humildad y a la apreciación de que no hay diferencias para Dios. Los privilegios de Israel les pertenecen a todos los cristianos, porque como cristianos participan de las bendiciones y privilegios de Israel. El último privilegio de Israel es que Cristo vino de ellos, los israelitas. No hay duda de que, para Pablo, Jesucristo es el Mesías de Israel. La frase que sigue en el texto griego es difícil de traducir. En la versión Reina Valera 1995 dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Mientras una nota al calce dice, alabado por siempre sea Dios que está sobre todas las cosas. La Biblia de las Américas dice, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Mientras que una nota de la misma versión dice, alabado por siempre sea Dios que está sobre todas las cosas. El problema gramatical es el siguiente. Determinar si el texto se refiere a Cristo como Dios, o bien si el texto es una aclamación de alabanza a Dios por lo dicho en las frases anteriores. Ambas traducciones son gramaticalmente posibles. La primera opción puede afirmarse porque en otros lugares el sentido y la traducción de construcciones gramaticales semejantes están claros.
También en doxologías independientes la palabra bendito ocurre al comienzo, mientras que en este caso está después de Dios en el texto. La segunda opción es defendida tanto gramatical como teológicamente por quienes afirman que Pablo todavía no tenía una cristología que afirmara directamente que Cristo era Dios, lo cual estaría en conflicto con su tradición monoteísta. Ver citas bíblicas en el libro. ¿Quiénes son los israelitas? 9 del 6 al 13. En esta sección de los capítulos 9 al 11, Pablo afirma que la palabra o promesa de Dios no ha fallado. 9:6. Para demostrar esta afirmación, el apóstol desarrollará una serie de argumentos en los que se ve cómo Dios ha cumplido su promesa. Estos argumentos se basan fundamentalmente en la cita e interpretación de varios textos del Antiguo Testamento. Las citas e interpretaciones del Antiguo Testamento siguen patrones de interpretación bíblica y exégesis comúnmente utilizados por los intérpretes judíos del tiempo de Pablo. Ya en 2:28 al 29, 4:1 y 13 al 17, el apóstol ha afirmado que el criterio para ser pueblo de Dios es diferente a las distinciones étnicas y biológicas de un pueblo o raza en particular. Pablo repite que el ser israelita no garantiza la participación en la familia o pueblo de Dios. La primera de una serie de citas y referencias al Antiguo Testamento es tomada de Génesis 12:12. Dios le dijo a Abraham que su descendencia y la promesa divina se realizarían a través de Isaac. Aunque Abraham tuvo otros hijos e hijas, no todos son los herederos de la promesa. En forma indirecta, Pablo comparará a los israelitas que no aceptaron la fe con uno de estos otros hijos, como Ismael. Ver citas bíblicas en el libro. El segundo ejemplo aludido por Pablo se basa en la historia del nacimiento de Jacob y Esaú. En esta ocasión se enfatiza que la elección de Jacob como heredero de la promesa fue un acto de la gracia, no por las obras, sino por el que llama. La referencia final del versículo 13 es tomada de Malaquías 1 del 2 al 3. Así la ley, Génesis, y los profetas, Malaquías, testifican la elección libre de Dios, que descansa en su gracia y no en los méritos del pueblo elegido. Ver citas bíblicas en el libro. Dios es justo en su elección. 9 del 14 al 29. Como la elección de Dios es libre y no está basada en los méritos o las obras de la persona llamada, alguien puede acusar a Dios de ser injusto o al menos arbitrario. Esta sección puede dividirse en dos partes. Cada una de ellas comienza con una pregunta retórica de parte de Pablo. En la primera parte, 9 del 14 al 18, el apóstol niega que Dios sea injusto. La segunda, 9 del 19 al 29, discute por qué Dios no puede ser juzgado en lo que se refiere a su elección de un pueblo sobre otro. Ambas secciones siguen el modelo retórico de la diatriba. Véase el comentario de 2:1 al 29. Y el uso del Antiguo Testamento como ejemplos precedentes para sostener el argumento de Pablo. Ver citas bíblicas en el libro. En 9 del 14 al 18, Pablo responde a la pregunta retórica de si hay injusticia en Dios con su característico de ningún modo. Véase el comentario a 3 del 3 al 4. Varias citas del libro del Éxodo, 33:19, 9:16, 7:3, siguiendo el orden de la carta. Sirven para rechazar cualquier sospecha de injusticia en Dios. Al contrario, la gracia de Dios no depende ni de la voluntad del que quiere, ni de los esfuerzos humanos del que corre, sino de la misericordia divina. 9:16. Siguiendo el modelo de la diatriba, los versículos 9 del 19 al 29 responden a la posible objeción de por qué Dios culpa al pecador si, después de todo, nadie puede resistirlo. La primera parte de la respuesta paulina a la objeción le niega al interrogante el derecho de hacer tal pregunta.
haciendo una combinación de los textos de Isaías 29:16 y 45:9, véase también Jeremías 18 del 4 al 6, la carta afirma que así como no le corresponde al vaso de barro cuestionar al alfarero, tampoco le corresponde al humano cuestionar la libertad de Dios. Romanos 9 del 19 al 21. La segunda parte de la respuesta, 9 del 22 al 24, añade otra razón por la cual Dios no ha de ser acusado. La pregunta retórica del versículo 22 y la afirmación de los versículos 23 al 24 implican que la razón por la cual Dios elige un pueblo, Isaac, Jacob, sobre otro, Ismael, Esaú, es la gloria y la misericordia de Dios tanto por los judíos como por los gentiles. Finalmente, los versículos 25 al 29 muestran que el argumento paulino tiene su antecedente en las promesas de los profetas. El tema del remanente será discutido en 11:5. Las citas de Oseas 2, 23, 1, 10 e Isaías 10, 22 al 23, 1, 19 y la alusión al Génesis 19 del 1 al 28 confirman el argumento. Tanto los profetas Oseas como Isaías son testigos de la libre gracia de Dios, de su justicia y de su misericordia. Si Dios ha de ser acusado de algo, debería ser de que es demasiado misericordioso y paciente, y de que su gracia no está condicionada a las arbitrariedades, injusticias y ilegalidades de las obras humanas. La fe de los gentiles y la incredulidad de Israel. 9:30 al 10:21. Con la pregunta, ¿qué pues diremos? Véase el comentario a 6 del 1 al 2. La carta comienza esta sección presentando explícitamente cómo es que los gentiles han alcanzado la justicia por la fe, mientras Israel no la alcanzó. El problema para Israel es que confundieron la justicia de Dios con un entendimiento exclusivista de la obediencia a la ley, en lugar de reconocer la justicia de la cual hablaba la ley. Confundieron esa justicia con las características de su identidad étnica, como la circuncisión, las dietas alimenticias y los sábados, en lugar de reconocer la gracia de Dios que se recibe por medio de la fe. La justicia que los gentiles han alcanzado por la gracia es la misma destinada a Israel, pero éste pretende con su propia justicia reemplazar la justicia establecida por Dios. La combinación de las citas de Isaías 28:16 con Isaías 8:14 establece que Cristo, quien es el medio de la justicia de Dios, se convirtió en una piedra de tropiezo para Israel. Los gentiles, por su parte, al creer en él, no son defraudados ni avergonzados. Los primeros 3 versículos recapitulan lo expresado en 9 del 1 al 5 y en el párrafo anterior 9 del 31 al 32. A pesar de que los gentiles han alcanzado la justicia por medio de la fe, Pablo no se ha dado por vencido y no ha desahuciado su esperanza en la conversión de Israel. Pablo todavía ora por los miembros de su raza. Tampoco los acusa de maldad premeditada, sino que afirma que el celo de ellos, el celo por Dios, no está basado en el verdadero conocimiento. 10:2. Al contrario, deliberadamente buscaban establecer su propia justicia. Esto es, la justicia exclusiva de quienes tenían los derechos de Israel. 9 del 4 al 5. Esta justicia no se limita a lo que tradicionalmente se entiende como tal, una justicia ganada por medio de las obras. Es más que esto. Es una justicia basada en su concepción de pueblo elegido, que tenía privilegios especiales y por tal motivo podía reclamar una relación especial y privilegiada con Dios. Ellos creían que los demás pueblos tenían que aceptar sus valores y cultura para poder participar de los privilegios del pueblo de Dios. Esto era una negación de la gracia de Dios, quien crea a su pueblo de entre los judíos y los gentiles, no por la ley, sino por la gracia.
La oración del cuarto versículo ha sido motivo de grandes discusiones teológicas. El mayor debate descansa en la interpretación de la palabra traducida como fin, en la frase el fin de la ley. La palabra puede traducirse de varias maneras. En este pequeño comentario solo tenemos espacio para discutir brevemente las tres formas más importantes. Puede entenderse en términos temporales y traducirse como terminación o cesación. En este sentido, la ley termina y pierde su pertinencia con la vida de Cristo. También puede traducirse como conclusión o culminación de algo que se espera. En tal caso, la ley tiene su conclusión o culminación en la llegada de Cristo. Otra posible traducción es meta o fin, en sentido teológico. En este sentido, la ley puede verse como algo que señala hacia un objetivo más allá de sí misma. La ley adquiere su significado en virtud de su objetivo final, el objetivo hacia el cual apunta la dirección a la cual se dirige. Es así que la ley tiene su expresión máxima o significado final en la persona y obra de Cristo. En otras palabras, Cristo encarna la justicia que la ley intentaba alcanzar, no ya como un criterio de identidad étnica o racial, sino en términos de mostrar la vida que Dios desea para su pueblo y que ofrece gratuitamente por su misericordiosa gracia. Los versículos 10 del 5 al 13 discuten cómo la justicia de la ley se alcanza por medio de la justicia que viene por la fe. Aquí, como en 2 del 25 al 29 y otros lugares en la carta, Pablo afirma que los creyentes en Cristo en realidad cumplen la ley en el sentido auténtico de la misma, tal y como lo entendían los libros de Deuteronomio y Jeremías. El párrafo puede dividirse en tres partes. 1. La enseñanza de Moisés, del 10.5 al 8a. 2. La predicación cristiana, 10.8b al 10. Y 3. Confirmación en la Escritura, 10 del 11 al 13. En 10.5 al 8a, la carta declara que la interpretación legalista y exclusivista de la ley es una interpretación equivocada de lo que Moisés enseñó. En primer lugar, la interpretación legalista de Levíticos 18.5 entendía la obediencia a la ley en un sentido restringido, limitado a los israelitas que cumplían con las tradiciones específicamente judías. El mandamiento que intentaba ofrecer la alternativa de la vida plena se interpretaba como una instrucción para seguir un estilo de vida y cultura particulares. Sin embargo, según Pablo, el sentido real de las palabras de Moisés debe verse a la luz de Deuteronomio 30, específicamente Deuteronomio 30 del 12 al 14. De acuerdo a Deuteronomio, la ley de Dios afirma la accesibilidad y cercanía de la justicia y la vida. En 10.8b al 10, Pablo afirma que el mensaje cristiano que se proclama y se cree es la palabra de fe que se promete en Deuteronomio. La proclamación cristiana incluye la confesión del señorío de Jesucristo y la afirmación de todo corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Véase Hechos 16:31. Las palabras creer y confesar se relacionan con las palabras corazón y boca que Pablo toma de Deuteronomio 30:14. El mensaje de 10 del 11 al 13 reafirma que la justicia de Dios y la salvación están disponibles para todos los humanos sin distinción, sean judíos o gentiles. Esta salvación está garantizada por la palabra de Isaías 28:16, que ya ha sido citado en el 9:33, que confirma que quien cree en Cristo no será defraudado. 10:11. El versículo final es una cita de Joel 2:32, donde Pablo interpreta la palabra profética no solamente como una afirmación de los creyentes, sino también como una declaración de que Jesucristo es el Señor a quienes los creyentes invocan. En 9:30 al 10:13 ya Pablo ha demostrado el fracaso de Israel en alcanzar la salvación.
Este fracaso no se debe a la palabra de Dios, sino a la incredulidad de Israel. En los versículos que ahora estudiamos, 10 del 14 al 17, Pablo muestra que Israel no tiene excusas, puesto que el mensaje de salvación se le ha proclamado. Como ya ha dicho en los versículos anteriores, aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 9:13. La pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Se refiere a quienes no han aceptado la fe. La carta da por sentado que todos han tenido la oportunidad de escuchar y que a todos se les han provisto los enviados para que puedan escuchar. El versículo 15 es una combinación de Isaías 52:7 y Nahum 1:15. En 10:16 se repite la afirmación de que no todos obedecieron al Evangelio. Pablo declara que la incredulidad de Israel confirma las palabras de Isaías 53:1, entendiendo las palabras del profeta como declaración de que no todos creerán en el anuncio del Evangelio. En 10:17, Pablo reafirma la conexión entre la fe, el oír y la palabra de Dios que ya ha establecido en 10:14. Diversos manuscritos griegos se diferencian entre sí en este versículo, porque mientras algunos dicen la palabra de Cristo, otros dicen la palabra de Dios. En la sección final del capítulo 10 del 18 al 21, Pablo utiliza una serie de citas del Antiguo Testamento para demostrar que los israelitas han oído el mensaje, 10:18, y que Israel lo conoce, 10 del 19 al 20. Y finalmente concluye con la declaración de que Israel es un pueblo desobediente y rebelde, 10:21. La cita de 10:18 es del Salmo 19:4, donde se afirman las bondades de la ley de Dios y cómo la misma está presente en toda la creación. Sin embargo, Pablo asocia este versículo con la proclamación del Evangelio que ha llegado a Roma y que ahora él desea llevar a España. En 10:19 al 20, las citas son de Deuteronomio 32:21 e Isaías 65:1, sobre cuya base Pablo introduce el tema de la salvación de los gentiles como motivación para la conversión de Israel, el cual desarrollará más adelante en 11 del 11 al 14. En contraste con la conversión y obediencia de los gentiles, el pueblo de Israel es desobediente y rebelde. 10:21, citando a Isaías 65:2. El capítulo 10 termina la discusión de la relación del pueblo de Israel con el plan histórico de la salvación del pueblo de Dios. Como hemos visto, Pablo ha concluido en 10 del 16 al 21 que el pueblo de Israel ha sido desobediente y rebelde a la proclamación del Evangelio. Ante tal realidad, la comunidad cristiana en Roma podría preguntarse si había futuro o alguna esperanza para el pueblo. En otras palabras, se preguntarían si ante tal indiferencia Dios había desechado a los israelitas y cuál sería la función de los gentiles en relación con el pueblo de Israel. Es a estas inquietudes que el apóstol responde en este capítulo. El mismo puede dividirse en dos partes principales y una conclusión que cubre los siguientes temas. 1. El remanente de Israel. 2. Incredulidad de Israel e inclusión de los gentiles. Y 3. Conclusión. Aclamación y alabanza a Dios. Versitas bíblicas en el libro. Las dos primeras partes están separadas por dos preguntas retóricas siguiendo el estilo de las diatribas. Véase el comentario a 2:1 al 29. Estas divisiones deben considerarse parte del desarrollo del argumento de la carta y no unidades independientes o aisladas de lo que se ha dicho hasta el presente. El remanente de Israel, 11 del 1 al 10. Con la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El capítulo comienza con un resumen de lo dicho hasta ahora en la carta. La inmediata respuesta paulina es de ningún modo. Pablo se presenta a sí mismo como ejemplo de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Siendo israelita descendiente de Abraham,
Él es un ejemplo vivo de la fidelidad de Dios a las promesas divinas. Ver citas bíblicas en el libro. Pablo, además de ser ejemplo de un israelita creyente, también presenta un antecedente de la historia bíblica que ejemplifica que Dios ha asegurado a un grupo de fieles en las situaciones más difíciles, aunque el tema del remanente fue introducido indirectamente. En esta ocasión el mismo es desarrollado tomando como ejemplo la historia del profeta Elías. Ver citas bíblicas en el libro. Como ocurrió en el tiempo de Elías, cuando Dios había reservado 7,000 hombres, en el tiempo de Pablo ha quedado un remanente escogido por gracia. 11:5. No solamente la elección del remanente es por gracia, sino que Pablo enfatiza que esta gracia no es por obras, de manera que tanto los israelitas como los gentiles son miembros del pueblo de Dios en las mismas condiciones. Este don de la gracia tiene como consecuencia que la justicia buscada por Israel se alcanza no por los criterios exclusivos de un grupo privilegiado, sino sobre la base de pertenecer a los escogidos por Dios. Los versículos del 8 al 10 consisten en un grupo de referencias y citas bíblicas que incluyen la ley, los profetas y los escritos. Ver citas bíblicas en el libro. La siguiente tabla ofrece algunos ejemplos de cómo Pablo responde a algunas de las preguntas retóricas en su propia carta con citas del Antiguo Testamento. Lo que todo esto indica es que Dios no ha desechado a su pueblo, sin que algunos, aunque no sea más que un remanente, han creído en el Evangelio y Pablo es ejemplo y testigo de tal hecho. Ver tabla en la página 96 del libro. Incredulidad de Israel. 11 del 11 al 24. En 11 del 11 al 24 se abordan dos temas principales. El primero de ellos es la incredulidad de Israel y el segundo es el misterio de su eventual restauración que veremos en la próxima sección. Los primeros dos versículos adelantan el tema de estas dos secciones. Los israelitas no han sido desahuciados ni han caído definitivamente. Su desobediencia tiene como resultado la inclusión de los gentiles en la salvación. Esta inclusión de los gentiles no es un fin en sí misma, sino que tiene el propósito de incitar los celos de los israelitas a fin de que ellos también se conviertan. Ya en 10:19, Pablo ha adelantado brevemente este tema de los celos como motivación para la conversión de Israel. El segundo versículo anuncia el tema de la restauración de Israel que será discutido en la próxima sección. Pablo afirma que la transgresión de Israel ha dado oportunidad para la bendición del mundo a través de la conversión de los gentiles. Sin embargo, la salvación de los gentiles como consecuencia de la desobediencia de Israel es poco si se le compara con la bendición de su restauración de Israel. Pablo utiliza formas rabínicas de argumentación para asegurar y explicar su perspectiva. En este caso, compara una cosa buena con otra mejor. En estos versículos, Pablo se dirige directamente a los gentiles entre la audiencia de la carta. En varios puntos el apóstol presenta de diversas maneras no solamente la posibilidad de la restauración de Israel, sino el resultado beneficioso de la misma. Su primer ejemplo es su ministerio como apóstol a los gentiles. Así como este ministerio puede tener como resultado que algunos israelitas sean salvados, y así como la exclusión de los judíos que no creen resulta en la reconciliación del mundo, su admisión o restauración puede resultar en vida. Esto es otra forma de presentar lo dicho en 11:12. Ver citas bíblicas en el libro. En 11 del 16 al 18 se presentan varios ejemplos para proclamar tanto la seguridad de la restauración del pueblo de Dios como la humildad de los creyentes. El versículo 11:16 alude a Números 15 del 17 al 21, como ejemplo de que tanto los primeros israelitas, primicias 8:23, como el resto de Israel son santos. El segundo ejemplo es el de las ramas y la raíz del olivo. El olivo es utilizado como símbolo de Israel en Jeremías 11:16 y Oseas 14 del 5 al 6.
Siguiendo tal imagen, si el olivo se refiere al pueblo de Dios, sus ramas son los santos. El apóstol presentará este tema otra vez, en forma explícita en 11:28. En 11:17 al 18, los gentiles son comparados con las ramas de un olivo silvestre que han sido injertadas en la raíz del buen olivo, esto es, el pueblo de Israel. Aquí el olivo cultivado, al cual se le desgajan algunas ramas para injertar otras en su lugar, representa a la nación de Israel. El olivo silvestre a los gentiles que aceptan el Evangelio. Los gentiles han sido hechos partícipes de los beneficios de Israel. Como ramas injertadas en el pueblo de Dios como parte de la historia de la salvación, los gentiles deben mantener una postura de humildad. No te jactes, porque después de todo tienen su origen y dependen de la herencia de Israel. En 11 del 19 al 21, Pablo entabla un diálogo imaginario con la audiencia gentil para resaltar el peligro de desobediencia por parte de los gentiles. La traducción, para que yo fuera injertado, da por sentado que los gentiles entienden que los israelitas fueron cortados con el propósito de injertar a los gentiles en su lugar. Sin embargo, Pablo les advierte contra toda posible jactancia, ya que de la misma manera que por la fe están en pie, la rama injertada también puede ser cortada. La Iglesia debe siempre tener en mente que su existencia es continuación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y descansa en la gracia divina y no en sus méritos para jactarse. La advertencia contra la jactancia toma un giro de amonestación y de esperanza en 11 del 22 al 24. Pablo expresa el contraste entre la bondad y la severidad de Dios en un quiasmo literario. Recuérdese que un quiasmo es una estructura literaria construida en forma de X, de modo que se hace resaltar el centro en que las dos líneas se cruzan. Aquí se cruzan por un lado la bondad de Dios para con los gentiles y por otro la severidad de Dios para con los que cayeron. La experiencia de Israel debe servir de amonestación a los gentiles, no sea que ellos se encuentren en las mismas circunstancias. La jactancia es una negación de la gracia, porque pretende razones equivocadas para la elección divina. Quienes se jactan niegan la fe, porque no reconocen que la razón por la cual son pueblo de Dios tiene su fundamento en la gracia, y no en los méritos o las cualidades particulares de un grupo o individuo. Al contrario, de la misma manera que los gentiles han sido injertados al no ser las ramas naturales, los israelitas pueden ser injertados en su propio tronco. El pueblo de Dios, compuesto de judíos y gentiles, es pueblo de Dios por el llamado divino, y por tal motivo ambos dependen de la gracia y no de sus méritos particulares. Versitas bíblicas en el libro. Misterio. La plenitud de los gentiles y el futuro de Israel. 11 del 25 al 32. Pablo concluye su argumento de que Dios no ha abandonado a Israel asegurando que la incredulidad de Israel no es permanente. Para esto recurre a explicar un misterio, mysterion. El concepto de misterio en el Nuevo Testamento tiene una gama de significados. Entre los más importantes podemos mencionar los siguientes tres. 1. En ocasiones se refiere a la obra de Jesucristo. 2. En otras se utiliza para hablar del secreto del plan de Dios para salvar la humanidad por medio de Cristo. 3. También se refiere a la inclusión de judíos y gentiles en la comunidad de fe. Ver todas las citas bíblicas en el libro. En las cartas paulinas, el concepto de misterio tiene su antecedente en la literatura del Antiguo Testamento y la literatura apocalíptica judía. El sentido está en que Dios revela los secretos de su plan escatológico. Pablo entiende que con la venida de Cristo se ha inaugurado el tiempo de cumplimiento de las promesas divinas y ha comenzado la transformación de la humanidad a través de la obra de Cristo. Este misterio incluye la salvación de judíos y gentiles, quienes son hechos pueblo de Dios.
El conocer este misterio ofrece la oportunidad a los creyentes de no ser ni ignorantes ni arrogantes. Versitas bíblicas en el libro. Solo una parte de Israel ha sido endurecida. Otra posible interpretación de la frase una parte de Israel es entenderla como un endurecimiento parcial de todo Israel, en lugar de un endurecimiento total de una parte de Israel. Este endurecimiento durará hasta la plenitud de los gentiles, esto es, hasta que el número de gentiles se una a la fe. En la literatura apocalíptica judía se da por sentado que el número de gentiles que se unirá al pueblo de Dios está determinado. Y en parte de la literatura bíblica y cristiana de los primeros siglos se puede ver lo mismo. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Al cumplirse la plenitud de los gentiles, sucederá que todo Israel será salvo. La salvación de Israel puede entenderse como la restauración de los esparcidos en la diáspora. Esta salvación es el cumplimiento de la promesa en el libro del profeta Isaías. Esta salvación, expresada en términos de un nuevo pacto, incluirá la limpieza de toda iniquidad y el perdón de los pecados. También es necesario recordar que este nuevo pacto tiene su sólida base en la gracia soberana de Dios, que no puede ser alterada. Ver todas las citas y referencias bíblicas en el libro. El resumen y conclusión del argumento expuesto en 11 del 30 al 32 reitera que la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios se debe a la desobediencia de Israel. Sin embargo, Pablo tiene la esperanza de la conversión de otros israelitas. Dios lo ha establecido así, para que la desobediencia de algunos resulte en misericordia para ellos. Dios permanece fiel a Israel, cuya eventual conversión es el testigo final de esta fidelidad divina. La salvación de Israel tomará lugar cuando el pueblo crea en Cristo, lo cual puede ocurrir a causa de su celo o envidia causada por la conversión de los gentiles. La gracia de Dios se extiende a todos por igual, judíos y gentiles, y por tal razón la inclusión en el pueblo de Dios deja de lado toda arrogancia y sentido de superioridad de una raza sobre otra. Versitas en el libro. Conclusión. Aclamación de alabanza a Dios. 11 del 33 al 36. Pablo concluye estos 3 capítulos con un himno de alabanza a Dios por su salvación. Este himno de alabanza enlaza creativamente ecos del texto del Antiguo Testamento y expresiones anteriores en la carta para expresar lo misterioso y trascendente de los irrevocables designios de Dios. El himno está construido de manera que enmarca 2 citas del Antiguo Testamento en forma de preguntas, con 2 exclamaciones de alabanza. Hay un uso estilizado de 3 palabras al comienzo y al final del himno: riquezas, sabiduría y conocimiento. De Él, por Él y para Él. También se repite 3 veces el pronombre interrogativo indefinido ¿quién? Tis. Las 3 preguntas de 11 del 34 al 35 pueden recibir su respuesta en forma de quiasmo. Véase el comentario a 2.1 al 11. En las 3 palabras de 11:33, el lenguaje y vocabulario en general traen a la memoria pasajes del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Job. Versitas bíblicas en el libro. Pablo está convencido de la profundidad de la gracia de Dios. Sabe que Dios no abandona las promesas que le ha hecho a su pueblo. Confía en la restauración de Israel y en su inclusión en la comunidad de quienes han conocido a Cristo como el Mesías. Las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios se relacionan con su bondad, paciencia y gracia. Su profundidad es insondable e incomprensible. El texto hace eco de pasajes del Antiguo Testamento. Estos ecos de las Escrituras no necesariamente significan que Pablo estaba aludiendo a ellas intencionalmente, sino que las Escrituras formaban parte de su trasfondo cultural y religioso, constantemente presente en su vida y pensamiento.
Pablo, como judío fariseo, conocía las Escrituras, las atesoraba y hacía de ellas parte de su ser. El expresarse en términos como estos hubiera sido algo muy natural. Ver todos los pasajes en el libro. Los dos versículos 11 del 34 al 35 citan directamente dos lugares del Antiguo Testamento. El primero cita casi verbalmente a Isaías 40:13. El versículo afirma lo inaccesible de la sabiduría divina y la autonomía divina para determinar y ejecutar sus planes. La segunda cita es tomada de Job 41:11, tomado de la respuesta final de Dios a Job. El texto afirma la soberanía y libertad de Dios respecto a toda la creación. Pablo utiliza el texto para celebrar el obrar de Dios que salva por gracia, libre de influencias de criterios humanos, que por sus valores y arrogancia creen poner a Dios en deuda y requerirle alguna acción particular. Tanto los judíos como los gentiles cristianos en Roma son testigos por igual de esta libre gracia de Dios. En las dos frases finales del capítulo, Pablo dirige la atención de los romanos a una alabanza a Dios. La declaración, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, tiene paralelos semejantes en 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1 del 15 al 20. En rotunda contradicción a cualquier reclamo de derechos o privilegios particulares, todas las cosas provienen, son creadas y existen para Dios. Para algunas personas la frase "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo" de Abraham Lincoln suena como una parodia política secular de la alabanza paulina. A este Dios y no a otro le pertenece la gloria por todos los siglos. Uno de los grandes delitos de la humanidad consiste en no darle la gloria a Dios. Y la humanidad, por el pecado, está destituida de la gloria de Dios. Por otro lado, Abraham, por su confianza en la palabra de Dios, dio gloria a Dios. La gloria es restaurada por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, en última instancia, la gloria le pertenece a Dios por siempre. Ver citas bíblicas en el libro. Comentarios. Si notamos en consideración el estudio de Elsa Tames sobre esta sección de la carta a los romanos, notaremos que en los capítulos 9 al 11, Pablo se replantea el papel de Israel como pueblo elegido en la historia de la salvación. Si es cierto que la intención de Dios es la de acoger a todos los pueblos, ¿por qué decide entonces elegir a los judíos como su pueblo preferido? Para entender este asunto necesitamos entender lo siguiente. Primero, que la intención original de la misericordia de Dios es que todas las gentes formen parte de su pueblo. Antes de que Dios decida hacer la elección de un pueblo en particular, existe este proyecto de vida para toda la humanidad. Segundo, que para realizar estos planes originales de la misericordia divina, Dios selecciona lo menor, lo inapreciable, lo excluido, a quienes se encuentran en la condición de opresión, para de esta forma dar testimonio del amor y poder de Dios. La opción o elección de Dios a favor de aquello que ha sido excluido tiene como propósito mostrar la intencionalidad inclusiva divina para que todo ser humano forme parte de su pueblo y reciba la herencia de su reino. La elección de Dios no es producto de injusticia, sino de misericordia. Sin embargo, en tercer lugar, cuando quien ha sido objeto de esta elección divina, sea persona o pueblo, o tiene por ello una actitud de arrogancia y de rechazo a los demás, entonces pierde su carácter de elección a los ojos de Dios, es decir, su elección queda suspendida. Quien ha sido excluido por sus semejantes, por otras personas o pueblos, y ha sido elegido por Dios debe recordar que su elección ha sido por gracia, por generosidad y no por sus propios méritos. Esto quiere decir que la razón de esta elección está sujeta a la promesa de Dios y no a la ascendencia étnica, racial o cultural de los elegidos. No es según la carne. Romanos 9:8.
En este particular, es interesante mencionar que, para Aquiles Martínez, en la presencia divina y a través de Jesucristo estamos llamados a superar las barreras económicas, sociales, culturales, raciales, sexuales y de orientación sexual que menoscaban nuestras relaciones con otras personas y nos separan de ellas. Nuestra pecaminosidad y patrones de comportamiento anticristianos reproducen la autosegregación y marginación de los demás, pisoteando de esta manera lo que Jesucristo edificó con su muerte en la cruz y Dios garantizó mediante su resurrección. Aunque para algunas personas esta tarea parezca utópica o una pérdida de tiempo, para quienes se unen en este proyecto hombro con hombro para restaurar la paz y la justicia en un mundo que parece resquebrajarse, polarizarse, diversificarse y complicarse cada día más, ser cristiano latino en nuestra sociedad significa luchar para hacer una realidad práctica las promesas divinas para que estén al alcance de toda persona.